La siguiente ponencia y última de este día corre a cargo del querido maestro, el doctor Sergio Carlos Mandujano Vázquez. Él es profesor de tiempo completo de la carrera de Psicología aquí en la FES Zaragoza, ya con 35 años de experiencia docente y clínica, y también pues obviamente es terapeuta sistémico especializado en la Escuela de Estrategia. Les vamos a dar un aplauso al querido doctor Sergio. Muchas gracias, qué gusto, los aplausos, los gritos, pero yo siempre digo, eso se gana, aunque no somos artistas, eso se gana. Entonces espero que al final, pues me aplaudan o me chiquen, no sé. Muy bien. Creo que todos han partido de la formalidad hasta el día de hoy. Y en mucho de lo que es mi trabajo, mi quehacer, la gente que me conoce sabe que soy un tanto irreverente, ¿ok? Y aunque siempre manejo la idea del respeto hacia el otro, por supuesto que hay que profesar eso, pero eso no implica que estemos de acuerdo con las disciplinas, los modelos o las imposiciones en los conocimientos o los saberes. Por eso yo titulé a esta ponencia trabajando con los estados de felicidad desde la complejidad a la simplicidad. Y no quise, y esto empezó también el maestro Hugo, que ya no está, pero no es mofa, a Hugo lo quiero mucho, lo he buscado. Bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo, entonces no es mofa, pero me dijo, gracias a él, pues ahí, ¿ok? Y es porque esto precisamente, y así lo titulo, positivismo, bueno o malo, porque a lo largo de la historia, y es el paréntesis que quiero ponerles, me resulta necesario hablar de esto para pasar a la simplicidad, esto nos ha permeado, nos ha impuesto, nos ha dictado toda una línea a seguir. Y yo en mi ejercicio clínico siempre he sido muy claro, o hago investigación o hago clínica. Y si quiero hacer clínica, no hago investigación por una simple y sencilla razón. Respeto a mis pacientes, respeto a mis consultantes porque ellos quieren resolver un problema y yo no voy a hacer investigación. Y si yo voy a hacer investigación, será de otro tipo, no de corte positivista. Sugiero investigación de carácter social con otro método. Y esto nos ha llevado mucho a pensar y aceptar que hay una forma muy particular de trabajar metodológicamente hablando. Y si no cumplimos con estos criterios, no hay validez. Y muchas veces nuestro trabajo es totalmente descartado. Entonces, a partir de esto se desarrollan modelos, el marco es meramente científico, hay una causa, el sujeto es medido y evaluado, en fin. Y todo esto ahorita, por lo que ha sido el día, pues se dan cuenta que no. La invitación junto con esto es que piensen que hay una forma también muy diferente, muy rica, muy buena y muy inmediata de trabajo que se llama terapia sistémica, ¿ok? Y que rompe, por supuesto, con toda esa filosofía mala, a eso me refiero con que hay muy mala, con respecto a querernos imponer una forma de trabajar. No, esta es una forma muy diferente, muy buena y muy efectiva. Y cómo a partir de esta metodología, fíjense, ya nos dice que hay estados mentales o formas de conducta anormales que ya están establecidos, que ya por naturaleza existen. ¿Será? Si yo acepto eso, mucho, poco o nada, podría hacer con los pacientes. Y si esto fuera cierto, ¿por qué no se han encontrado entonces respuestas adecuadas a problemas particulares que dicen que existen? ¿Ok? Y de este mismo marco, ¿ok?, se acepta solamente el discurso científico como válido, en fin, y tenemos aspectos desde el punto de vista moral, porque gracias a ellos ya se encontró la enfermedad, en fin, pero no se encuentran las curas, no se encuentran las soluciones. Y entonces caemos en este punto, este me encanta, ¿no?, que caemos en una red de enredos explicativos cada vez mayores para la cultura general.
pensamos que la enfermedad se va sofisticando, y eso genera un problema grave para la sociedad porque no comprende, privilegiado para la población profesional porque quiere explicar, pero pobre porque carece de recursos para poder atender eso que ha generado. Y eso es terrible, ¿ok? Y esto pensando también en los estados de ansiedad, porque curiosamente cuando en estos semestres que he trabajado con mis alumnos llega gente con ansiedad, muchas veces dicen, ¿y qué hacemos? Porque viene con ansiedad. Y ellos mismos se están autoprogramando. Y pareciera en esto de haber factualizado eso. Ese es un tema difícil de trabajar, difícil de abordar. Falso. ¿Ok? Y bueno, esto no deja de ser o de particularizar la terapia tradicional, porque bueno, la gente se trata de forma individual, todos llevan el mismo patrón, no incluimos al otro, consideramos que el sujeto es medido, evaluado, en fin, y todas las explicaciones son de corte lineal, todas son de corte lineal, ¿ok? No hay una intervención, o son pocas o son pobres, que den la posibilidad de inclusión al otro, de incluir al otro, ¿ok? Esa es la terapia tradicional. ¿Qué es lo que yo traigo? Una propuesta sistémica, una propuesta de corte estratégico, ¿ok? Y ya lo han estado escuchando, o sea, nosotros no manejamos cuadros patológicos, eso no lo hacemos. La evaluación tradicional que ustedes conocen, no la hacemos. Yo fui formado desde la investigación tradicional, yo fui formado en el modelo cognitivo-conductual, sé de lo que hablo y presumo haber sido terapeuta cognitivo-conductual. Bien, como decía Paco, también yo tuve dos excelentes maestros, mis papás, que me enseñaron todo lo que yo necesitaba saber del modelo cognitivo-conductual para enamorarme de él, pero también para verle limitantes, ¿ok? Entonces, desde este modelo debemos de tener una teoría de una conducta normal, una conducta normativa. Por muy estrafalaria, extravagante o loca que sea la gente, no deja de ser normal. Y ven cómo eso ya nos da un marco de acción muy grande, porque no estoy viendo de manera diferente a esa persona. Por supuesto que tiene una explicación de por qué la gente hace lo que hace, ¿ok? Pero eso no implica o le da ningún matiz patológico, y debo tener una teoría del cambio. Yo, por supuesto, desde el momento que tengo un paciente, y esto lo han escuchado y han visto la gente que trabaja conmigo, pensamos de manera inmediata de qué forma o de qué modo yo puedo ayudar a esta persona, qué es lo que necesito saber de él para construir y mover. Y eso es algo muy bueno. Como guías, lo que yo tengo, y esto se los enseño, tengo mucho trabajo, pero sinteticé mucho de esto en cuanto a enseñarles, ¿ok? La terapia estratégica tiene dos objetivos: que la gente haga algo, que la gente se comporte de manera diferente. ¿De qué depende el objetivo? La primera ponencia, Sam hablaba de la resistencia al cambio. Hay una pregunta estratégica que nosotros hacemos: ¿qué estás dispuesto a hacer para resolver tu problema? Esa es la pregunta estratégica por excelencia. En función de la respuesta yo tomo una decisión, porque si la gente dice, ay, no sé, depende, y hay resistencia al cambio, pero eso no me impide que yo pueda trabajar. Si hay resistencia al cambio, utilizaré procedimientos indirectos, y entonces aquí hago uso del resguardo, la metáfora, la anécdota, la paradoja, la orgánica. El cuento es opcional, porque Heidi, propiamente hablando, no dice que usemos el cuento, aunque sí hay casos de él en donde habla del cuento. Pero dada la herencia ericksoniana, yo lo pongo, y dada la herencia también de Heidi, pues el cuento también es cuento corto, es una opción. Si yo hago la pregunta, ¿qué estás dispuesto a hacer para resolver tu problema? Y la gente me dice lo que usted me diga, pues asumo un papel directivo e inmediatamente me voy sobre intervenciones sobre la pauta. Ahorita en los casos que les voy a enseñar, les voy a ejemplificar todo esto, pero en los casos, ¿ok? Y cualquier intervención que yo haga siempre tiene que apuntar hacia recursos de la gente y hacia aspectos positivos. Siempre. Jamás, y esto ya es algo que les han estado repitiendo, atentar contra la persona o contra sus valores. Eso jamás. Tenemos mapas, tenemos guías. Yo tengo mucho trabajo de esto con respecto a lo que va a ser el proceso psicológico, el proceso terapéutico, definir el motivo de consulta, los objetivos, las intervenciones y el cierre. ¿Okay? Esto en otra ponencia, en otro momento se los explico, quiero llegar a los casos, pero este en particular. ¿Okay?
En la terapia estratégica nosotros decimos siempre debemos de tener una meta, siempre debemos tener un objetivo, siempre, siempre. Y un objetivo de trabajo, es lo que quiero recalcar, porque muchas veces dicen, pero no he definido el objetivo, no he definido. Contrata una meta, que sea inmediata, y ahorita les voy a explicar esto de inmediato, que sea inmediata, que sea algo que el paciente pueda ejecutar, que le dé recurso. ¿Okay? Si nosotros partimos, y aquí ya voy con el aspecto de la simplicidad, con este aspecto, algo que el paciente pueda ejecutar, que le dé resultado, que lo vea el inicio del cambio y de la resolución del problema, ya está. ¿Okay? Pero debo contratar siempre una meta con mi paciente. Debo siempre, 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 en cada una de las sesiones, tener un objetivo clínico. Y en esta conversación que voy a tener con los pacientes, sesión a sesión, construir una línea de trabajo. ¿Qué es esto de la línea de trabajo? Hay temas que los mismos pacientes nos dan. Sobre esos temas, construyan una línea de trabajo. Y la recomendación, no se salgan de esa línea de trabajo. No se salgan de esa línea de trabajo porque a partir de ella vamos a construir nuestras intervenciones. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cuál es el motivo por el cual me está consultando? En este caso sobre el estado de ansiedad. ¿Qué quiere hacer? Bueno, pues y obviamos muchas veces. ¿Qué quiere hacer el paciente? Quitarse la ansiedad, quitarse el estado de ansiedad y de depresión. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo trabajar con esto? Y aguas, porque muchas veces nosotros nos damos a la tarea de que como ya está todo sistematizado, le aplicamos tal intervención, o si esto me funcionó con el paciente, puedo aplicarlo, pero no es para su paciente. Entonces, siempre tenemos que hacer un acto reflexivo de qué puedo hacer con respecto al motivo de la consulta y lo que quiere el paciente. Y esto tiene que estar coordinado, tiene que estar regulado bajo estos principios. De otra manera, la terapia no está haciendo para ese paciente. ¿Quién sabe qué están haciendo? Y están trabajando de manera automática. ¿Ok? Muy bien. Esto es lo que me va a llevar a tomar este tipo de decisiones con respecto a la simplicidad. Y estos son elementos estratégicos. Siempre en la terapia debe haber un orden. Orden en la terapia, orden en el manejo de las ideas. Sean claros. Iniciativa. Yo soy terapeuta estratégico, se dice desde la terapia estratégica, es el terapeuta, el director, el que coordina, el que lleva. Entonces debo tener iniciativa para poder encauzar la conversación hacia los temas que a mí me interesan y son temas de cambio. Es decir, no estoy olvidando el marco de referencia del paciente, pero sí yo voy a iniciar hacia dónde va y cómo debe ir. La simplicidad. Jamás utilizo tecnicismos, que depresión mayor, etcétera, etcétera, pienso que es. Y siempre trato de hablar con la gente en términos de simplicidad, economía. Obtener el máximo con el mínimo. Flexibilidad, debo de tener siempre 2, 3, 4 ideas. Es decir, plan A, plan B, plan C. Por supuesto que si el plan A no funciona, tengo el plan B. Y siempre les pido a la gente que piense en él, esto va a funcionar. Pero si no funciona, ¿por qué caminos tenemos que irnos? Presumo la terapia estratégica, tengo plan A, tengo plan B y tengo plan C. Pero jamás llego al B ni al C, porque el plan A regularmente funciona. Y que sea algo que el paciente pueda ejecutar. En términos de lo que es la terapia, y hace rato Has también hablaba de esto, yo tengo que programar a mi paciente para que pueda hacer algo simple, que sea ejecutable y que le dé resultado de modo inmediato. Estos son principios ericksonianos. La terapia de soluciones surge también de todos estos principios. Entonces, la regla es siempre con mi paciente, que pueda ejecutar, que sea simple y que le dé el resultado. ¿Ok? Si me programo por esto, muchas cosas pueden suceder con respecto a los pacientes. Ahora, mis casos clínicos, traje 5. Y toda esta semana estuve checando mis casos. Tengo un montón de ansiedad. Y después dije, no, voy a llevar, no, estos otros, en fin. Terminé con 5, ¿ok? Y terminé también rompiendo el esquema que traía, pero ahorita les voy a ejemplificar los casos. Bien, entonces tenemos aquí, por ejemplo, lo que es la ansiedad, ¿no? Y la ansiedad, desde la Organización Mundial de la Salud, y me fui a las características, es una preocupación excesiva, en aspectos tales como el trabajo, el rendimiento escolar, la vida amorosa, la socialización, entre otros. Porque en realidad todo lo que son temas de vida se pueden convertir
en temas que tienen que ver con estados de ansiedad. Y vean cómo, lo que yo hace rato decía desde la parte positivista, pues todo enferma, todo es ansiedad, todo es depresión, todo es esquizofrenia, todo es... El gran problema es que nos creemos esos discursos y empezamos a trabajar con esos aspectos. Implica que tiene, como precursores, tiene síntomas físicos como la inquietud, el nerviosismo, la fatiga, etcétera, etcétera. Toda esta sintomatología es de la ansiedad, pero váyanse a los cuadros clínicos y van a encontrar un montón de cosas, diría yo, inclusive no trabajables. ¿Ok? Sí, vaya el ratón. ¿Le puede explicar, Has? ¿Problemas de salud? Sí. ¿Problemas de salud? Ahí ya. Ok. Y esto porque, esto es lo que nos han vendido, ¿ok? Que el problema es algo que quebranta, paraliza, afecta nuestras vidas, anula la capacidad de la gente, en fin. Lo cierto es que entre los problemas son acontecimientos y la gran mayoría son acontecimientos abrumadores, ¿ok? ¿Qué implica todo esto? En el puntito, por favor. Gracias. Y bueno, traigo 5 casos y voy a hablar de lo que son las intervenciones principales en cada uno de estos casos, porque en todos estos casos hay comunes y es lo que quiero ejemplificar. ¿Le picas a Brenda, por favor? Y traigo las notas de mis expedientes. Estos son mis expedientes, ¿ok? Brenda, 56 años. ¿Qué es lo que tiene Brenda? Brenda lo que tiene es ataques de ansiedad, ¿ok? Y estos ataques de ansiedad se le presentan a partir de un acontecimiento traumático. Es decir, ella está recién casada, va al mercado y de repente le dicen, oye, a tu hijo lo acaba de atropellar un camión y ha muerto. Entonces ella se regresa corriendo y no era su hijo. Pero a partir de esto se le desatan sus ataques de ansiedad. No puede salir de la casa, en la casa se pone mal, y si tiene que salir, sale acompañada, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero esta señora tiene 30 años como periodo de evolución y no puede salir sola de su casa. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere? No experimentar miedos, no experimentar la ansiedad, en fin, ¿qué es lo que se logró? Que ella pueda salir sola de su casa. ¿Qué es lo que le dice a la señora Brenda? Algo que me conecta con la señora Brenda es que somos papás y tenemos ya cierta experiencia en el trato con los hijos. Y entonces le dije, oiga, ¿se acuerda con nuestros hijos acá? Sí. Y empiezo a platicar de esos traumas de los hijos. Y de repente le digo, pues no es diferente a lo que a usted le pasó. Y le dice, no, es igual. Yo tuve una caída, pero, y aquí lo voy anclando con sus hijos, pero cuando nuestros hijos se caen, hacen berrinche. Y usted hizo berrinche, sí. Y aquí viene mi desfachatez con los pacientes y le digo, yo creo que usted sigue en berrinche. Y le dice, sí, he estado 30 años en berrinche. Y así, y viene la construcción de mis metáforas y todo lo que yo hago. Y así como nuestros hijos aprendieron a levantarse, a caminar, tengo que hacerlo con usted. Y viene la idea de la simplicidad. Paso chiquito, paso seguro. Y así fue como nuestros hijos se levantaron. Y ella aprendió paso chiquito, paso seguro. Cuando ella empieza a captar toda esta idea, algo también que yo le digo es que la edad que tenemos, hay que vivir con dignidad. Y le platico casos de gente que ha tenido pacientes terminales en donde no es morir con dignidad, sino vivir con dignidad haciendo lo que nosotros queramos. Y le doy esa idea. Primero la programo para morir, porque le digo, su ansiedad así como está, me la va a matar. Y como tiene taquicardia, me la va a matar. Y no es justo, pero si tiene que morir, que sea con dignidad, pero no morir con dignidad. Y le doy la idea de vivir con dignidad. Segunda sesión llega y ahí hizo un montón de cosas. Una de las más impactantes se fue a acompañar a su hija a un evento que tenía. De repente la hija le dice, se me olvidaron unas cosas, y ella le dice, sí, vete. Y se va y la deja sola. Ella no puede estar sola. Después de 10 minutos dice, casi dijo, no mames, me quedé sola. Pero después de 10 minutos, y empieza a ver y hacer un análisis de todo su entorno, y está fascinada, porque está sola.
le pregunto, ¿y qué pasó? Es que me estoy dando la tarea de vivir con el niño, ¿ok? Con ella son 10 sesiones, porque con ella había un montón de cositas que había que trabajar, y otra de las cosas más impactantes fue, de repente, ella a su pueblo, a Michoacán, no iba sola, siempre tenía que llevar a alguien. Entonces, de repente, ya en este impulso que trae, le dice a su esposo, vamos a Michoacán, pero es que no hay nadie que nos acompañe, vámonos. Y se van a Michoacán, la hermana está maravillada porque, sorprendida porque, ¿y ahora tú qué haces? ¿No es periodo vacacional? No, yo quise venir a verte. No tengo nada que ofrecerles, dame la bolsa. Y se va al mercado sola. Y entonces va en su pueblo maravillada porque tenía más de 30 años de no disfrutar de su pueblo. Entonces, fíjense aquí, le doy prescripción directa, le doy anécdotas que tienen que ver con nuestros hijos, y viene una paradoja, porque nuestros pacientes ansiosos son paradójicos. En las primeras sesiones me dice, oiga, pero es poquito lo que he avanzado. Sí, estoy de acuerdo. Pero es mucho. ¿Cómo? Es poquito lo que he avanzado, si lo comparo con los demás. Pero es mucho lo que ha hecho después de 30 años, porque no lo hacía. Y construyo con ella la idea, porque ya le había dado la idea de pequeños pasos, y ahora son pequeños, grandes pasos. Al insertar y asegurar todas estas ideas, mi paciente empieza a trabajar y empieza a darle cuerda y empieza poco a poco a hacer cosas. En el puntito, por favor. Muy bien. En el caso de Toña y de Sonia, este se los voy a platicar rápido, porque son dos viejitos, Armando y Brenda, son casos antes de la pandemia. Y estos casos son después de la pandemia. Y vienen también con particularidades, ¿ok? En el caso de los casos de la pospandemia, sí es cierto que se incrementaron los estados de ansiedad y los estados de depresión. Pero a diferencia de Brenda y de Armando, que es Armando ahorita les platico que está muy bonito, todos están bonitos. Estas niñas llegan a la terapia y están todas ansiosas. Y algo que yo les empiezo a marcar a estos pacientes es, y lo hago directo en la terapia, deja de moverte. Y se sorprende, ¿no? Porque, pero eres mi terapeuta, ¿y cómo le dices deja de moverte así? Y cuando le siguen, les digo, deja de moverte. Y se quedan quietos. Y le digo, si tú quieres que trabajemos con tu ansiedad, con tu monstruo de la ansiedad, no lo alimentes. Y les ejemplifico cómo la tensión duele, cómo hiperventilar te va a desmayar. Y entonces, si tú quieres trabajar con esos estados de ansiedad, no alimentes ese monstruo. Y en el caso de Marta, Toña y Sonia, fui muy directo y les he pedido que dejen de mover el pie, que dejen de estar moviendo, que dejen de estrujar al muñequito de peluche porque se lo llevan, y quédate quieta, tan solo quédate quieta y conversemos desde. Esto es una intervención sobre patrón, ¿ok? Cualquier intervención que ustedes le hagan al patrón, por supuesto que va a modificar todo el contexto. Si tú le mueves algo a la conducta de la persona, pensamiento y lenguaje se va a modificar. Si tú le modificas algo a la persona desde el lenguaje, conducta y pensamiento se va a modificar. Si tú le modificas algo desde el pensamiento, obvio, lenguaje y conducta se va a modificar. Y a ellas les interrumpe el patrón del movimiento, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, en el caso de Sonia, le modifico todo esto, deja de moverte, deja de hacer, a ella hasta le sudaban las manos, ¿ok? Y le enseño cómo está alimentando su monstruo de la ansiedad. También le pido, porque su ansiedad tiene un componente cognitivo, le digo, detén al hámster, y ella me lo capta rápidamente, y sabe a qué me estoy refiriendo, que deje de darle vueltas al hámster, y se va a casa, ya sin esto de estarse, porque lleva la observación, y le está dando vueltas al hámster. Regresa, y para la tercera sesión, cuando le pregunto, ¿y cómo vas con ansiedad? Literalmente ella me dice, ya no tengo ansiedad. ¿Cómo que ya no tienes ansiedad? Pues no, porque ya no me muevo, ya pienso lo que estoy haciendo, y lo que es más, ella viene también de un abuso sexual, entonces decidió defender a sus hermanitos, decidió no seguir manifestando estados de ansiedad, y no le he dado de alta, estamos trabajando con ella, y quiere ella sacar el tema del abuso.
Pero con respecto a la ansiedad, tan solo por prescripción directa sobre el estado de ansiedad, es decir, toda esta conducta motora, y que cuide su manera de pensar, ella detuvo esto. En el caso de Marta, si le picas tantito a Marta, si le picas tantito a Marta, ella es una estudiante, perdón, es porque les quiero identificar a... Entonces no es Marta, sí, regrésate un poquito, por favor. Toña. Ella es una estudiante del CCH que está presentando estados de ansiedad, ¿ok? Sus estados de ansiedad le están generando problemas para dormir, está teniendo pérdida del pelo y está manifestando con temblores en las manos, está hiperventilando y se frota constantemente las manos, ¿ok? Y aquí le hago exactamente el mismo referente. Deja de estarte moviendo, ¿ok? Y sí, o sea, no, esto no es ser irrespetuosos con los pacientes, pero cuando yo les marco todo esto, dejan de hacerlo y les enseño, asume una postura cómoda, tranquila, se puede. Y empezamos a conversar de manera cómodos y tranquilos, ¿ok? Y en el caso de ella, porque va con la mamá, también parte de lo que quería saber es, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Y a ella lo que le vendo es la siguiente idea. Lo que tú tienes es una conducta normal, no controlada, ¿ok? ¿Cómo es eso? Y yo le cuento parte de la historia. Yo tengo un problema de columna, tengo un problema muscular que me genera dolor y me encanta nadar, ¿ok? Y tengo una conducta anormal, controlada, y puedo hacer. Y esto le cae a ella muy bien, porque entonces su temblor y todo lo que ella esperaba en respuesta cae en el rubro de conducta normal, no controlada, y toma la decisión de empezar a controlar sus conductas. Y lo hace cuando... y también tenía miedo de subirse al transporte público por una cuestión de acoso. Y le digo, oye, pues ¿por qué no pides ayuda? Ahorita en estos momentos una mujer que pide ayuda, y si hay un acosador, verás cómo le va al acosador. Y dice, va. Pero no me acuerdo bien si esto sucede, pero se sube al transporte y empieza a disfrutar todo lo que hay, porque no tiene ansiedad. Lo que tiene es una conducta normal, no controlada. Lo que tiene es una conducta que puede controlar. Y entonces, no tengo ansiedad y esto lo puedo controlar. Ella solita se empieza a trabajar y empieza a dar cuenta que puede tener control sobre lo que son sus aspectos. Por favor, rápido les platico. Fíjense, doy prescripciones directas, hago el encuadre, cuento anécdotas, anécdotas, uso la paradoja, en fin. Armando, este es un señor, ya voy. Este es un señor de 71 años, él es un bombero jubilado, él viudó, pero se encontró con una mujer que él conoció de niña y se hicieron pareja. Y él tiene estados altos de ansiedad y estados de depresión porque se llevó a vivir a esta chica a un departamento, su departamento, y no logra cómo sacarla. Junto con esto, él es una persona de muchos valores, porque juró y perjuró que iba a ayudar a esta señora junto con sus hijos. Pero cuando yo veía a este señor, lloraba y decía, pero ¿cómo es posible que no puedo sacarla? Y mire cómo me pongo. Se alteraba, o sea, se ponía mal. Y yo le digo, bueno, pues trabajemos, ¿qué es lo que quiere? Quiero sacarla, no sé qué hacer porque juré y le prometí y tengo que cumplirla porque yo como hombre tengo que cumplir mi promesa. Y dije, bueno, y aquí sí se fijan, hay todo este patrón de la rigidez, todo este patrón de que me va a limitar. Y entonces decido con el ser paradójico y metafórico. Pero les voy a contar y hubo dos cosas muy importantes. Primero, lo que yo le conté la historia de una ranita que ahí está en el estanque, pero se da cuenta que hay un alacrán que ha caído en el estanque, y entonces la ranita dice, bueno, pues ahí va, y dice, pues ojalá y no me pase nada, y se echa encima el alacrán y lo saca del estanque. Justo cuando lo saca el alacrán, le pica, y la ranita le dice, oye hijo, pero ¿por qué me picas? Me vas a matar. Y el alacrán le dice, discúlpame, es mi naturaleza.
Y él agarra todo el contexto y dice, ya entendí, a los alacranes no se les puede ayudar, porque los hijos de esta señora son personas que han estado en reclusorio y él ha decidido trabajar y ayudar, y dice, ya entendí, a los alacranes no se les puede ayudar. ¿Y qué va a hacer con su promesa? La voy a retirar, yo no puedo trabajar con esto. Otra de las cosas que yo aprendí en todo esto de la vida, algo que les he dicho, es todo lo que el mundo les da lo pueden utilizar. Son las mujeres del tío Benjamín, ¿ok? ¿Y por qué las mujeres del tío Benjamín? Tengo amigos y conozco una persona de mucho dinero, divorciado, pero tiene novias que ustedes las ven y dicen, ¿a poco es su novia? Sí, es su novia, pero el tío Benjamín tiene dinero, ¿ok? Y cuando yo le pregunto al sobrino, oye, pero ¿qué onda? Y la respuesta inmediata también se llama así, me dice, es que a ti te quieren por tus ojos, a ti por tu pelo, a ti por tus manos, a ti por cómo hablas, a mi tío lo quieren por su dinero. ¿Cuál es la diferencia? Y en términos estrictos tiene razón. Y entonces lo empiezo a empoderar porque de él abusan a partir del dinero. Dame dinero, dame dinero. Y lo hago bonito a partir de su dinero. Y le cuento esta historia también. Y entonces dice, ya entendí. Después de esto logra sacar a la mujer del departamento, se la lleva y le dice, vamos a hacer una vida, etcétera, etcétera, pero ya no le da dinero. Y ella le dice, oye, dame dinero. Sí te lo doy, pero no tengo. Pero es que decide, ¿somos pareja o no somos pareja? Sí, somos pareja. Y entonces ya no hay esta condicionante ni esta preocupación de él, de que me están extorsionando, me están sacando dinero. Él es bonito ahora por su dinero. Y algo que le dije también es, quien tiene poder, determina, y el dinero le da poder. Y fíjense, estoy hablando ya de historias, de metáforas, de cómo decirle a la gente qué hacer, y el resultado es inmediato. Quítale el puntito, ya terminamos. Ahora sí, dame la que sigue. Ok, y estos son lo común en los casos, en esto que les estoy diciendo. Por supuesto que hay prescripciones directas, hay prescripciones indirectas. Las recomendaciones es, al margen de que el paciente me está marcando y me está dictando que le tengo que ir por la prescripción indirecta, eso no los excluye a que puedan ser terapeutas directivos, pueden hacer terapia directiva o a la inversa. El hecho de que el paciente diga, haré lo que usted me diga, no les quita el poder hacer del cuadro de metáfora anécdota, paradoja o realidad. Y bueno, me guardé como 20 casos, luego les platico más casos y todos de ansiedad que me encontré, pero esto es lo que quiero mostrarles, decirles que se puede trabajar desde la simplicidad, no desde la complejidad, contando historias, contando metáforas, pidiéndole a la gente que haga cosas. Les agradezco su atención. Primeramente vamos ya con la última parte, que es la rueda de preguntas para el doctor, quien tenemos en el centro ya. Gracias, buenas tardes. Antes que nada, porque me dio ansiedad. Pero no sé, también un excelente psicoterapeuta. No tengo una pregunta, no tengo una felicitación, maestro. Invitarles a todos los alumnos que me conozcan, igual que a su esposa, a la doctora Lidia, que son excelentes profesores. Son personas muy profesionales en el área. Hace unos años no me dan las ganas, pero tuve la dicha de tener sus conocimientos, igual que algunos de los maestros que estuvieron hace rato. Y felicitar a los maestros, es un honor estar aquí, escucharlo nuevamente y decirle que hay un buen trabajo. Entonces, felicidades a todos. Gracias. Acá hay una pregunta acá al frente. Me va a dar ansiedad. Estuvimos platicando
publicado sobre los enfoques estratégicos, sistémicos y las terapias posmodernas. Y hay una línea que de repente parece muy rígida, ¿no? Que en esta idea del poder, el control, ¿no? Yo cuando te escucho exponer, empiezo a sentir algo, porque te vas en la rayita, ¿no? De lo permitido, de la cuestión, de este manejo de un poder artístico, diría yo, creativo. ¿Tú qué dirías sobre ese debate que hay actualmente? Incluso conocemos también situaciones donde egresados de algunos programas que quieren trabajar terapia estratégica y escogen a un asesor o un director o alguien de sinodal posmoderno y le dicen, no, yo no asesoro esas tesis, ¿no? O no, yo no hago eso. Yo te he visto trabajar, pero me gustaría ver si puedes compartir un poco sobre estas conversaciones que tenemos, sobre lo que tú piensas del manejo de la ética o de esta cuestión de el poder en la terapia, que no te genera ningún conflicto. A ver, espero haberme explicado. Creo que los que conocen el debate sistémico, posmoderno, entienden muy bien el marco de lo que estoy diciendo, pero no sé si es que yo explicar más, sé que a ti no, pero espero se haya entendido esta. Sí, la idea de poder es una crítica, control y poder, que son dos de las características de esta terapia. Inclusive Haley lo establece así, control y poder. Y la crítica, yo parto desde el hecho del desconocimiento, porque no han visto trabajar un terapeuta estratégico. Siempre parto del respeto hacia el paciente. Por supuesto que lo que acabo de mostrar y la forma en como lo doy pareciera de mucha manipulación. Tengo yo un contrato de acción con mis pacientes, siempre tengo un contrato de acción. ¿Y qué significa? Sé que puedo ofrecerte cosas alternativas para que cambies. Depende de ti si lo quieres o no. Sí, pero tengo miedo de resistencia. Sí, por supuesto que sí, me voy derechito a ser directivo. Y soy muy claro con esto. Habrá ocasiones en las que yo te pida que hagas algo, no te daré explicación, pero está en mi contrato. Ese es un contrato, ¿ok? Por supuesto que los contratos establecen acciones y sanciones, y ejemplificaron aquí la terapia de Ordalía. Entonces, bajo ese marco, ahí está, yo diría, la idea de poder, pero no del poder de la manipulación o de la falta de respeto hacia la gente. Jamás les he pedido que hagan algo que atente contra sus valores. Jamás. A esa señora de los 30 años le dije, va a ver a la Virgen, porque era guadalupana y tiene que ir a la Virgen. Pues sí, la Virgencita y todo. Yo no creo en Dios, ¿ok? ¿Cómo te atreves a hacer eso? Porque eso está en sus valores. Y lo hago desde la parte del respeto, ¿ok? Porque eso me va a dar a mí poder. Pero poder en el sentido de articular algo que permita mover a la paciente. He tenido intercambios, soy afortunado de que he estado en diferentes foros y con muchas personas, y una de ellas es también una de las personas grandes o importantes en México de la terapia, me refiero a Silvia London, y ella tenía mucho esta crítica y jamás me había visto trabajar, y ella fue mi supervisor en esta cara, iba a decir en esta cara. Y cuando me vio trabajar, porque ejemplifico, ahí sí era una cuestión de ejemplificar todos los pasos del modelo, me dice, jamás había visto, y ahora entiendo la cuestión del poder. Poder implica poder construir una alternativa con una alta probabilidad de ejecución. Eso es poder para mí. Y si yo construyo en la terapia algo con una alta probabilidad de ejecución en el paciente, bajo los principios de simplicidad, ejecución y resultado inmediato, me doy por bien servido, porque eso va a mover a mi paciente. Que si entro en consideración con respecto al paciente, pues muchas veces las intervenciones no es que le esté faltando al respeto, sé que esto va a mover a mi paciente y lo ejecuto. No sé si estoy respondiendo a esa parte, ¿ok? ¿Y qué hay de los otros modelos clínicos? Todos, y me he escuchado decirlo, todos en la medida que den resultados con el paciente, son buenos. Si no da resultados con el paciente, entonces sí póngale su signo de interrogación. Si te tardas mucho con un modelo y no hay resultado, revisa el modelo o revísate tú, terapeuta. Pero un buen modelo, bien aplicado independientemente de dónde venga, en tanto de resultado, bienvenido. Bienestar del paciente. Gracias a la doctora por esa experiencia interesante. Y bueno, es siempre un placer escucharte. Muchas gracias. Gracias.